Buen día. ¿Cómo andan mis amigos, mis hermanos en Cristo de aquel lado? Hoy una mañana linda acá en la ciudad de Tandil, con un poco de llovizna, de lluvia. Contentos, siempre uno en Cristo está contento. Porque más allá de los problemas que uno pueda estar pasando, siempre nuestro corazón debe estar contento. Desde el día que uno le creyó a Dios, que vino Cristo a nuestro corazón, y el arrepentimiento genuino salió de acá adentro hacia afuera el pecado que nos asediaba, que nos mataba, que nos destruía. Muchos dirán, yo no tengo pecado. Mira, el pecado número uno es el orgullo, de considerarnos que no somos pecadores, que no tenemos nada de lo que Dios nos pueda acusar, pero la palabra de Dios dice que desde el vientre de nuestra madre nosotros venimos en pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Adán. La simiente de Adán es una simiente corrupta, inmoral, injusta, porque oyó, porque desobedeció a la voz de Dios al oír el consejo que el mundo, que Satán concede al hombre: serás como Dios. Y así están la mayoría de aquellos que me están escuchando en esta mañana. Se consideran autosuficientes. Y muchos se consideran cristianos. Los políticos, muchos hablan de Dios. Pero mira, te voy a dar una palabra que dice Dios en esta vida o en esta mañana para nuestra vida. Porque es importante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos por ser discípulos de Cristo o ser cristianos o ser creyentes? Porque la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo de Dios, era la sabiduría de Dios, era el conocimiento de Dios. Ese conocimiento, esa sabiduría, ese poder estaba en Dios. Y ese Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y todos aquellos que oyen su voz y creen a Él, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es por voluntad de padre, de familia, de título, porque muchos consideran porque son de sangre azul, son poderosos, son... No, hermanos, no, amigos que me estás escuchando. Solamente en Cristo el Señor podés llegar a ser algo. Ahora, Dios, ¿qué nos pide para tener un verdadero discipulado y caminar como Dios nos anhela Él, como Él quiere que seamos a la imagen y semejanza de Cristo? Mira, multitudes lo seguían al Señor, multitudes, no eran pocos, eran multitudes. Y lo seguían porque, claro, Él fabricaba panes y peces de la nada, con 5 panes y 2 peces, o con 7 pescaditos, 7 peces y algunos pancitos. Él alimentaba 4.000 personas, 5.000 personas, pero claro, cuando hablaba de personas hablaba de hombres, de 20 años para arriba, se contaban solamente los hombres, no se contaban ni las mujeres, ni los niños de 20 para abajo, o los jóvenes de 20 para abajo. Así que eran multitudes impresionantes que los seguían, pero por la misma necesidad que tenían, económica, por el sufrimiento romano que ellos tenían. Ellos querían la libertad social, la libertad del poderío romano. Pero Jesús, ¿qué les dice? Y acá va el cambio. Acá está lo que realmente aquel que me está escuchando en esta mañana tiene que discernir. Si realmente él se siente cristiano, si realmente él vive para Dios. Porque, hermano, lo que estoy escuchando y oyendo de la iglesia, principalmente de los hermanos y hermanas y pastores y líderes, ni hablemos de los políticos, que no tienen misericordia, que no tienen empatía. Ahora, cuando la iglesia del Señor no tiene misericordia y no tiene empatía por la sociedad, porque Jesús dijo que los pobres
los necesitados iban a estar siempre. Ahora, ¿qué le pide Dios a la iglesia? ¿Qué le pide Dios al cuerpo de Cristo? Esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Hermanos queridos, niéguese a sí mismo. Dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar la altivez, el menosprecio, el creerse ser algo, dejar el capitalismo, el dinero, que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda. Ni de derecha ni de izquierda te vas a salvar si tú no tomas la cruz de Cristo. Porque cuando tú tomas la cruz de Cristo, dejas el pasado, político, religioso, todo dejas por la cruz de Cristo. Dejar la enemistad, la contienda, dejar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, el orgullo, la vanidad, la altivez, porque uno se considera superior a Dios. Cuando tú tomas la cruz de Cristo, dejas el pecado, dejas todas estas cosas que están en tu alma, que están en tu mente, porque por los ojos entran las injusticias, entran las lujurias, entran los malos pensamientos también, y tantas otras barbaries que están pasando en la sociedad. ¿Cuántas cosas están pasando? Y dice, y síganme. Porque cuando tú tomas la cruz de Cristo, el mundo se te viene en contra, amigo y amiga, si es que me estás escuchando por primera vez. Y a la iglesia también, esto la iglesia lo sabe bien, que si la iglesia proclama el evangelio como pide el Señor, de ser luz y sal a las naciones, porque dice luz porque las naciones están en tiniebla, y sal porque las naciones están en corrupción, en pudredumbre, nauseabunda, que está llegando todo ese olor podrido a la presencia de Dios. Y la iglesia está para tener este mandato de proclamar este evangelio de poder, de salud, de libertad, de paz a los corazones que están perdidos, que irán a la condenación eterna. Porque algunos no creen que hay infierno, no creen que hay Dios tampoco. El simple razonamiento que la tierra es un puntito en el universo, un simple razonamiento, la tierra es un puntito en el universo, entre los millones y millones de galaxias y estrellas que hay. Aun siendo un puntito, Dios te hizo con las manitos y te dio vida. Hombre y mujer, al primer hombre y a la primera mujer. Y aun siendo que esta tierra es un puntito en el universo, dice que Dios la hizo con 3 deditos. Y en el hueco de su mano entra el agua del mar. Él viene y se hace hombre. Para decirte en esta mañana, si tú realmente quieres ser mi discípulo, toma la cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Todo aquel, qué linda palabra esta, porque todo aquel que quiera salvar su vida. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? En un momento, en un debate, Jesús le dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nada. Pero él hablaba del pecado interno, de aquellas cosas que están dentro del hombre, de la inmoralidad, de la injusticia, del adulterio, de la fornicación. Tantas cosas que combaten en la vida del ser humano, en la codicia, en la ambición, en la avaricia, que combaten, no solamente en la iglesia, en el mundo. Pero le hablaba a un pueblo que conocía algo de la Torá de Dios,
Hay alguien que está en eminencia que dice, la Torá. No vive nada de la Torá, porque consulta a los muertos. Así que te imaginás cómo, porque Dios te dice en la Escritura, maldito aquel que consulte a los muertos, que hable a los muertos, porque los muertos nada tienen. Porque nadie puede salir de los cielos y venir a la tierra. Solamente Dios sí le place. Los demonios sí bajan y suben. Los ángeles también, que están al servicio de la iglesia. No habrá astrólogo, adivino, brujo, hechicero delante de mi presencia. Porque para eso tienes la palabra. Para eso tienes la palabra revelada que te da la vida. Si me buscas de corazón, tú me hallas. Ahora, ellos no querían reconocer este favor. Por eso dice, mi pueblo destruido porque le falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Quién te da el conocimiento? No es la lectura. El conocimiento te lo da Dios a través de la lectura, pero bajo el poder y la unción de aquel que escribió la escritura bíblica a través de hombres en más de 2000 años o 1500 años, que fue desde Moisés hasta el día de 2000, hace 2000 años atrás, que se escribió el último libro, que fue el Apocalipsis. Hermanos queridos y amigos que me estás escuchando, estamos en tiempos de entender que el que encuentre la vida en este mundo la va a perder. Porque el mundo te va a llevar a la condenación. Y Jesús se lo dijo a los hermanos de él, a los propios hermanos, porque piensan que Jesús no tuvo hermanos. Sí, María tuvo 4 hermanos más varones y tuvo algunas mujeres más. Así que tenía una familia grande Jesús, de parte de José. Lo que es excepto Jesús, que era nacido por María, pero su padre era Dios, con la unción del Espíritu de Dios. Ahora le dice a ellos, le dice, ustedes siempre están prestos, porque el mundo a ustedes los oye, pero a mí no me quiere oír, porque el mundo ama los placeres. Por eso dice, no améis al mundo, porque los placeres del mundo, de la carne, son perdición. Pero aquel que busque a Dios tiene la paz interna. Y hermanos queridos, esto es hallar la paz en este mundo, hallar la tranquilidad. Y hay muchos líderes evangélicos que no quieren entrar en este tiempo de hablar la palabra, como lo pide la Escritura. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hermanos queridos, todos los apóstoles, Juan el Bautista, el mismo Jesús, por la causa de Jesús, murieron. La iglesia, hasta hace unos años atrás, fue muerta. Miles y miles y miles, millones murieron a través del sistema religioso babilónico romano. Algunos sería el catolicismo. Las torturas desde el año 300 o del año 33 hasta el año 300. Después Constantino, que forma ahí una religión entre la iglesia evangélica, los pastores tradicionales de la primera iglesia, nacida allí en el Pentecostés, en el año 33 de la ira de Cristo, en Jerusalén, en el aposento alto, los 120, entre los cuales estaba María, estaban los hermanos, las hermanas, los apóstoles, ahí recibieron el Espíritu Santo y ahí se desparramó por todo el mundo. Hermanos queridos, muchos y millones y millones murieron por la causa de Cristo. Y tú sabes que en Mateo 24:12 dice que este evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra. Y vendrá el fin. Pero dice que por este evangelio muchos van a morir. Los predicadores del evangelio, los hermanos del evangelio, los discípulos de Cristo, los que realmente han muerto al mundo. Los que han muerto al mundo y no viven para sí.
los que han tomado la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es llevarla acá ni llevarla acá colgada, no, hermano. Eso es un simbolismo y hasta a veces satánico, porque lo usan los curas, lo usan los islámicos, lo usan tantas religiones, lo usan. No sirve de nada llevar la cruz de Cristo acá. La cruz de Cristo la tenés que llevar en el alma, en la mente, en tu cuerpo, pero internamente. ¿Por qué? Porque el que da testimonio de que estás llevando la cruz de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Si no, no hay cruz que valga en tu vida. Es simplemente apariencia de piedad. La tienen los políticos, la tienen los pastores, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, muchos tienen apariencia, pero la cruz de Cristo no la llevan. Porque realmente, hermano, el verdadero discípulo de Cristo, como dijo Jesús, de gracia recibiste y de gracia da. Miserable de mí. Y todos ponemos los títulos. Los pastores dicen, no me toquen la iglesia que es mía. ¿Qué iglesia? Sí, la iglesia de Cristo. Los apóstoles que almacenan cosas y cosas porque es mío. Hermanos queridos, tú sabes la zaranda que viene para la iglesia del Señor porque no están llevando la cruz de Cristo. Qué importante es para aquel que me está escuchando en esta mañana llevar la cruz de Cristo. Morir al mundo, las mujeres y los hombres de Dios. Y el amigo que me está escuchando, qué importante si te llamas cristiano. Cuando aborreces a tu prójimo que se está muriendo de hambre. Cuando te reís de aquellos que están perdiendo los trabajos. Cuando ves millones que se están muriendo de hambre. Más allá de la ignorancia que tienen muchos, espiritualmente. Porque muchos están mal, socialmente, económicamente, y sin Cristo y sin Dios. Pero tú, que no tienes a Dios y que la estás pasando bien, dice lo que el hombre siembra cosecha. Quiere decir que tú también llegarás un momento que estarás en la misma condición que está aquel del cual te estás riendo en esta mañana. Y los evangélicos, aquellos que se dicen evangélicos o hermanos, cuídense, porque la zaranda viene para todos, por igual. Nadie se salvará. Ni el mundo por ser mundo, ni tú porque te consideras cristiano. Por eso que esta mañana puedas entender qué importante es tener la paz de Cristo y llevar la cruz de Cristo. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio se salvará. Y acá dice Cristo una gran verdad. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hoy los poderosos de la tierra se jactan de su riqueza, de sus glorias, banales. Son banales, son terrenales. Porque del polvo salió y al polvo volverá. Porque aunque hemos nacido en un cuerpo de mujer, engendrado por un hombre, volverá al polvo de la tierra y no se llevará nada. Pues ¿qué ganará el hombre? Aún aquel terrateniente poderoso, dijo Jesús, había alguien que era un terrateniente, que tenía tantos graneros llenos de trigo, pero tenía una cosecha tan inmensa, tan grande, tan impresionante. Dije, voy a tirar todos los graneros y voy a hacer los graneros nuevos para almacenar. Cosa que cuando termine, diga, tengo riqueza para disfrutarla por el resto de mi vida. Y dijo Jesús, necio, en esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Sabes cuántos mueren sin Cristo, sin fe, sin esperanza en este mundo? Con millones y millones y millones de pesos. Y van al lago de fuego, primeramente hoy van al fuego eterno, al infierno. Pero después de ahí son trasladados al lago de fuego, después del milenio de Cristo gobernando la tierra. ¿De qué ganarás si perdieres tu alma en este día? No importa tu condición social, si sos pobre, si sos mendigo, si sos islámico, si sos católico, si sos evangélico, si sos un político de alta jerarquía, si sos un rey de la tierra, de sangre azul, o el multimillonario más grande,
te vas a ir al infierno si no tenés a Cristo el Señor lavando tu vida, lavando tu alma y tu mente de la pudrición que hay internamente dentro tuyo por el pecado. Porque el único que puede lavar tu alma y tu espíritu de toda maldición es Jesucristo a través de la sangre derramada. Si hay arrepentimiento genuino en tu vida, ¿de qué ganarás si salvares las riquezas tuyas si tu alma no la puedes salvar? Por eso en este día es importante que tú puedas entender, tomar la cruz de Cristo, morir al mundo, porque la recompensa más grande es que tu alma ha sido redimida por la gracia del Señor. Porque ¿qué ganará si un alma ganare todo el mundo? ¿Por qué el alma? Porque el alma es el que tiene la codicia, la voluntad, los deseos, los anhelos. El espíritu es un campo de adoración. ¿Por qué? Porque muchos ya ponen en el espíritu, en el corazón, los tesoros de este mundo, las riquezas de este mundo. Y el alma la goza y la disfruta. Y el cuerpo es la satisfacción. Pero los tres sin Cristo se irán a la condenación eterna. Aunque uno va al polvo de la tierra y se lo comen los gusanos. Pero el alma y el espíritu, ¿a dónde irán? Por eso que esta mañana tú puedas entender qué importante es tomar la cruz de Cristo. Y le puedas decir en este día, Señor, heme aquí. Quiero encontrar tu voluntad absoluta, infinita, y reconocer mi vida. Porque las riquezas que tengo, o las que no tengo, porque hay unos que pueden estar pobres, tirados bajo un puente, otro no tiene nada para comer. Pero Dios te dice, búscame de corazón. Encuéntrame en esta mañana, en este día donde tú me escuches. Porque no importa lo que tú vivas, religión que tú vivas. El único que descendió del tercer cielo y vino a la tierra no es ni Mahoma, no es ni el Papa. No, hermano, es Jesucristo. Jesús Hamashiach para los judíos, que lo rechazaron hace 2000 años y ellos están esperando a alguien. Pero ese alguien será el anticristo, el hombre de pecado, el animal, el que destruirá las naciones de la tierra. Con 7 años nada más de gobierno destruirá las naciones de la tierra. Y hoy el sistema ya está trabajando. Pero hoy el pueblo judío, como aquellos que me están escuchando, tienen la salvación. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de visitación, en el cual el Espíritu Santo te está hablando al corazón.